Seguir con nosotros en esta mañana, por empezar, esta mañana de miércoles. Bueno, vamos con Alejandro Aguirre. Alejandro Aguirre, muy buenos días. Hola Manuel, Miriam, ¿cómo están? Un abrazo desde el estado de Veracruz, buenos días. Mucho movimiento en el tema de Totalco, Manuel. Es correcto. Mucho movimiento. También actividad que tuvo ayer el gobierno de Veracruz, particularmente una conferencia que da el gobernador Cuitlahua García. Mucho que platicar, Manuel. Es correcto, y te escuchamos porque quedamos de platicar contigo sobre un repaso de lo que ha sido la Fuerza Civil de Veracruz, esta que pues por arte de magia desaparece, que el gobernador da a entender que se desaparece porque porque ya el nivel de irregularidades cometidas en estos años suficientes, ¿no? Echándole la culpa hasta al gobierno de Javier Duarte como si fuese responsable de lo que sucedió en los últimos 6 años, en fin, pero ayer el gobernador hablando sobre las irregularidades, no solo de esta corporación, sino de las diferentes áreas de seguridad pública, en fin. Yo diría, pues un desastre muy al estilo justamente de la administración de Veracruz, ¿no? Dando toda esta información como diciendo, yo ya la di, ahí murió, yo ya no puedo más con esto, además ni mis responsabilidades. Sí, me sacudo las manos y adiós. Fíjate, Manuel, muy interesante todo este tema porque ya hablando y particularizando en la Fuerza Civil, ayer el gobernador García hablaba de cuando menos 50 observaciones en asuntos internos de la Secretaría de Seguridad Pública hacia la Fuerza Civil. Y bueno, por supuesto que profundizando, tan solo en el gobierno de Cuitlahua García hay 17 observaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos hacia acciones de la Fuerza Civil, tan solo en el gobierno de Cuitlahua García. Pero si nos vamos más allá, en el 2018 se generó el primer abuso de la Fuerza Civil en el gobierno de Cuitlahua García. En Actopan, Manuel, se torturaron a una familia mexicoamericana. En aquel tiempo se denunció la detención arbitraria, robo, tortura, incluso siembra de armas por parte de elementos de la Fuerza Civil, cuando se disponía esta familia a celebrar el fin de año en el municipio de Actopan. Ese fue el primer abuso de corte probado, pues, de esta corporación durante el gobierno de Cuitlahua García. Incluso, recordemos, fue un caso muy sonado, la Embajada de Estados Unidos demandó una investigación exhaustiva sobre el tema, ¿sí? Ese fue el primer abuso de la Fuerza Civil en gobierno de Cuitlahua García en Actopan, en el 2018, justamente cuando arranca el gobierno de Cuitlahua García. Después, en el 2019, ahí en Tlalixcoyan, también la Fuerza Civil, pues se comprobó que elementos habían violado a una maestra de primaria, que la habían torturado y violado. Eso fue en las inmediaciones de la comunidad de la Mixtequilla. También fue denunciado, hay un expediente correspondiente, y eso fue el 15 de marzo del 2019. Fue en el puerto de Veracruz. Eso es otro señalamiento a la Fuerza Civil al siguiente año, en el 2019. Ahora bien, ¿qué pasa en el 2020? En Isla, esto está aquí en el centro de Veracruz, la Fuerza Civil abre fuego contra manifestantes y reporteros. Pedían la salida de las corporaciones de ese municipio y en la manifestación pues llegó la Fuerza Civil, habían quemado una patrulla los manifestantes, llega la Fuerza Civil muy al estilo de lo que pasó en Totalco y los uniformados abren fuego contra la población. Había periodistas, compañeros incluso en la zona y están documentados los hechos. Esto fue en el 2020. Ahora bien, ya en el 2021, ahí en Oluta, la Fuerza Civil tortura a un hombre y se dice que obligó a dispararse para incriminarse. Incluso la Comisión Estatal de Derechos Humanos tiene una recomendación sobre eso, que es está dirigida a la Secretaría de Seguridad Pública por detención ilegal, por actos de tortura y física y psicológica de la Fuerza Civil, por detener a una persona en Villa de Oluta. Ese es otro caso también que por supuesto destaca y vale la pena mencionar. Y un último caso previo a lo ocurrido en Totutla es lo que ocurrió aquí en Jalapa, donde la Fuerza Civil también está documentado, pues, levantó, con esta palabra que se ocupa, a un repartidor en motocicleta. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que policías de la Fuerza Civil fueron detenidos por la desaparición de un joven en Jalapa. Trabajaba como repartidor y fue visto por última vez en diciembre del 2022. Estos son los casos durante el gobierno de Cuitlahua García. Y a este hay que aunarle, Manuel, Miriam, lo ocurrido ahora en Totutla. Es en Totalco. Es justamente el mismo, si te das cuenta incluso del caso del 2019, es prácticamente un modus operandi similar a lo que ocurrió ahora en Totalco, donde llega la Fuerza Civil a detener a los manifestantes, abren fuego y mueren 2 personas. Entonces, sí hay casos documentados
de la Fuerza Civil, incluso están los expedientes en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, y son de alguna forma los que hace alusión el gobernador García sin detallarlos digamos, a profundidad. Pero sí hay un historial pues, de este tipo de circunstancias que involucran a elementos de la Fuerza Civil, Manuel. Oye, Alejandro, el tema es que hasta hoy, casi 6 años después, el gobernador se muestra indignado, dice que no va a tolerar. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la actitud del gobernador en toda esta narrativa de hechos de fuerza civil, de violentar derechos humanos y cometer crímenes? ¿No se indignó de la misma manera el gobernador? Fíjate, Miriam, y precisamente en ese punto quería caer, porque ayer cuando el gobernador García empieza a detallar los temas y dice que ya era tiempo entonces de disolver la Fuerza Civil, la pregunta ciudadana incluso, insisto, además una pregunta que brota aquí en Veracruz es ¿por qué hasta ahora? ¿Por qué 5 años y medio después una corporación que sirvió a Javier Duarte, que sirvió a Miguel Ángel Yunes, que sirvió a distintos partidos políticos con distintas corrientes? ¿Por qué 5 y medio años después, cuando ya vas de salida? Incluso el gobernador García ayer dice que antes de que él tomara posesión del cargo, él también, cuando se manifestó contra la reforma educativa, dice que recibió una descarga eléctrica de elementos de la Fuerza Civil, y que cuando llega justamente a tomar el cargo, gente cercana a él le recomendó disolverla, y que dijo que él no era un hombre de venganza y que iban a continuar ahí. O sea, a lo que voy es, efectivamente, ¿por qué 5 y medio años después decides hacer esto cuando hay una serie de acontecimientos que pues probarían que tendría que haberse ocurrido antes esto? Incluso, insisto, más de 50 recomendaciones u observaciones de asuntos internos de la Secretaría de Seguridad Pública. Entonces, sí, claro, Miriam, la pregunta es esa, ¿por qué hasta ahora? Y el gobernador García ayer, absolutamente dice, yo no soy un hombre de venganza y por eso no lo hice. No, bueno. Gracias. Esa fue esa es su razón, que no es un hombre de venganza y que no lo había hecho, y que ahora sí, pues ya era la puntilla, y que con esto ya tenía que disolverla. Ahora, Manuel, Miriam, revisando el organigrama de la Fuerza Civil en Veracruz, depende de la Secretaría de Seguridad Pública. Sí, claro. O sea, depende justamente del secretario de Seguridad Pública. Sí, es cierto, hay un director general de la Fuerza Civil, lo hay, pero depende de la Secretaría de Seguridad Pública, y quien responde es el secretario de Seguridad Pública. Sí, el tema son las responsabilidades, Alejandro, precisamente, ¿no? El gobernador no se puede lavar las manos y decir, a ver, no, eso le toca a la Fiscalía, no, eso le toca a la Secretaría. Entonces, ¿para qué son gobernadores? ¿Para qué son gobernadores? Y mira, Manuel, ayer también generó indignación, porque recordarán, ustedes han platicado ya con el alcalde de Perote, también ayer platiqué con él, y con la gente de Totalco, los dejaron plantados en una cita que tenía la Secretaría de Gobierno con ellos, por eso se manifestaron con tanta rudeza el fin de semana. ¿Qué es lo que ocurrió? Ayer se le pregunta al gobernador en la conferencia de prensa que por qué la gente del gobierno no llegó a platicar con la gente de Totalco, y su respuesta fue, es que tenemos también otras cosas importantes que hacer. Te digo, es la política, es el toque de ciertos gobiernos de Morena, ¿no? Que son verdaderamente tristes, para no decir otra cosa, son verdaderamente tristes, pero bueno. Pues gracias por este repaso, lo dejamos ahí apuntado, ahí está, y vamos a ver en qué desemboca finalmente esta protesta, porque te digo, está bien que siga el bloqueo, pero hay 2 personas muertas y evidentemente no hay ningún presentado que sepamos, además, Alejandro, no hay ningún solo presentado por esto, ¿verdad? Uno solo no hay. No hay. De hecho, ayer, y seguramente, Miriam, tú que charlaste también con el alcalde de Perote, ayer me comentaba el alcalde de Perote que ayer por la tarde, eso fue como a las 2:30 de la tarde, que ya gente del gobierno, así me lo manejó, se había acercado con las viudas de estas 2 personas que fueron asesinadas para ofrecerles pues detalles sobre lo que iba de avance de la investigación, porque son 2 personas, es Jorge y Alberto, claro, de 27 y 37, que están muertos y que dejaron 3 hijos huérfanos cada uno. Pues regresaremos a ese específico tema. Alejandro, gracias. Alejandro Aguirre, saludos ahí en Veracruz. Fuerte abrazo, Manuel, Miriam. Abrazo fuerte, gracias, Alejandro. Pues regresemos a ese tema, la historia original, Miriam, ¿no? Sí, el tema es, no hay ni un detenido, ni tampoco ¿no? sabemos si hay una investigación en asuntos internos de la corporación. Vamos Eso es a tratar importante. de regresar a esa parte específicamente. Gracias, Miriam.